Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Pues buenos días a todos, sean bienvenidos. Le damos gracias al Padre por permitirnos poder celebrar un día más y sobre todo recordando que para nosotros como cristianos, pues esta fecha de Semana Santa pues es la más importante de todo el año, ¿verdad? Jesús dijo que no celebráramos su nacimiento, sino celebráramos su muerte y resurrección. Entonces esta semana para nosotros tiene que ser la más importante, pero yo no sé si ustedes saben de dónde inició la Pascua, cuándo se escuchó por primera vez la Pascua, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito de ello y le voy a dar continuidad al tema de la semana pasada. El tema del día de hoy se llama la adoración en el desierto, ¿verdad? Entonces vamos, antes de iniciar, a hacer una pequeña oración, por favor. Papito Santo, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús por permitirnos un día más delante de tu presencia, agradeciéndote por todo lo que has hecho por nosotros en el nombre de Jesús, y te ruego que permitas que hoy de verdad salgamos distintos a como hemos entrado, que de verdad recordemos estos días de tu amado sacrificio, aquello que hiciste por cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Te agradecemos por cada situación, cada momento. El hecho de que hoy nos tengas aquí, Padre, yo sé que tienes propósitos para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, y te agradecemos por tanto amor y tanta misericordia. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús, líbranos, límpianos de la cabeza a la punta de los pies. Nosotros perdonamos si tenemos que perdonar a alguien que nos haya ofendido, nos haya lastimado, nos haya hecho sentir algo mal. En el nombre de Jesús, permítenos hoy estar de verdad, Padre, como Pedro, limpios de la cabeza a la punta de los pies, amado Padre, para tener parte contigo en el nombre de Jesús, y que tu palabra hoy de verdad dé un fruto maravilloso y que podamos comprender cuál es el propósito que tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada hablamos de la adoración en Egipto, ¿verdad? De cómo pues Faraón no quería soltar al pueblo y quería esclavizarlos a ellos, a sus familias, su economía. Y pues prácticamente, ¿qué les decía? ¿Sí recuerdan esas palabras tan chistosas, lo podemos llamar, ¿verdad? Que decía, pues no se me alejen tanto, ¿no? Pues sí, vayan y adoren, pero no tan lejecitos, los quiero aquí cerca, ¿no? Pero pues cuando Dios dice la palabra, que cuando Dios inicia algo, cuando tiene un propósito con alguien, pues lo termina, ¿verdad? Yo sé que no va a ser fácil la situación que vivimos, pero antes de iniciar con el tema, yo quiero recordar que cuando salen de Egipto, cuando va a ser la última, no sé si llamarle pandemia o cómo se le llama, cómo le dice la Biblia, la última plaga, que es la plaga de los primogénitos. En ese momento Dios establece y dice que a partir de esa fecha iba a iniciar el año para los judíos, ¿verdad? Como ustedes saben, ahorita es el año nuevo de los judíos, a partir de la Semana Santa, es el año nuevo de los judíos. Entonces, a partir de ese momento se inicia la Pascua, que dice la palabra que, Dios dijo que iba a ser una celebración por siempre, una celebración eterna a través de la liberación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y ustedes creen que es casualidad que nuestro Señor Jesús muere en la misma fecha del año nuevo de los judíos? Pues obviamente tiene todo un porqué. No voy a hablar de eso, pero solo es para que lo recordemos, ¿verdad? Que la Pascua inicia en la liberación del pueblo de Dios a través de los primogénitos. Dios dice que todo lo primero le pertenece a Él, ¿verdad? Pide primicia al pueblo de Dios a partir de este nuevo año para ellos. Pide la primicia de las ovejas, pide la primicia de todo aquel que sale por matriz, decía la palabra, ¿verdad? Entonces, diciéndole que a Él le pertenecen y que recordarán que
así como Dios pidió a los primogénitos y mató a los primogénitos de los egipcios, pues iban a recordar dando esa primicia para Dios, para que ellos pudieran rescatar a los suyos. Recordamos que, bueno, la Biblia enseña que Dios sí rescató a los nacidos del pueblo de Dios. El devorador no los tocó, que no voy a hablar de ese tema, pero a lo que voy, hermanos, es que Dios hace que se libere el pueblo pero es el primer paso. Mucha gente puede decir, pues yo ya acepté a Cristo, yo ya estoy listo, ahí nos vemos, yo ya acepté a Cristo y ya. Pues no, porque vemos que aquí el pueblo fue liberado después de 10 plagas tremendas, y dice Éxodo 13:17, por favor. Éxodo 13:17, dice así: y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque Dios dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. No sé si están entendiendo esta parte. Me gustaría, si ustedes ahorita que tienen internet o en algún momento puedan ver el mapa en los tiempos del Éxodo. Estaba un ejemplo aquí, el lugar donde se encontraban, y podían seguirse derecho, y aquí estaba Canaán. Entonces, ¿qué hizo? La palabra dice que hicieron esto, miren. Hicieron esto, rodearon, cruzaron el Jordán y llegaron a Jai. Entonces hicieron un recorrido mucho más largo, en vez de hacerlo recto. Entonces, ¿por qué dice la palabra que Dios no los guió hacia la tierra de los filisteos? Porque sabían que cuando llegaran a ese lugar iba a haber guerra. Entonces, ¿qué dijo? Mejor los paso primeramente por el desierto. Se iban a desanimar y no iban a querer. Entonces, ¿qué sucede a veces con la gente cuando acepta de Cristo? Y ya aceptó y todo, y vienen los angoloteos, vienen luchas, vienen situaciones. ¿Qué dicen? No, mejor ahí nos vemos, ¿verdad? Y regresan a Egipto. Regresan a Egipto porque, sí, porque miren, ¿cuál es el proceso en sí? El proceso es que cambies de rey, en pocas palabras. Para el pueblo judío su rey era el faraón, ¿verdad? Sus dioses. Entonces en la plaga 10 dijo, voy a atacar tanto a los dioses egipcios como a Faraón y voy a atacarlos, ¿verdad? Para liberarlos completamente. Los libera a ellos, a sus familias y a sus recursos económicos, porque salieron muy bendecidos de ese lugar. Entonces aquí dice la palabra que ya cuando los suelta, pues Dios, ¿qué dice? No los voy a guiar por el camino corto, sino que los voy a llevar por un camino más largo. Ese camino más largo, ¿de cuántos días era, hermanos? Dice la palabra que eran 40 días, ¿verdad? Ese camino más largo. Posiblemente hubieran llegado, he escuchado algunos predicadores que decían que en 13 días podrían haber llegado en recta, pero eran 40 días. Entonces, dice Dios, el 18, Éxodo 13:18, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel a la tierra de Egipto. Entonces, bueno, yo quiero que entendamos lo siguiente. ¿Cuál es el proceso de la liberación del pueblo? Pues primeramente que te desarrolles un poquito del mundo, de todo lo que hay en él, toda costumbre, todas las situaciones que nos han enseñado en el mundo, ¿verdad? Posteriormente, cuando te suelta, yo quiero que tú me digas qué impacto hay cuando alguien es soltado. Porque aquí vemos que ya fue liberado, pero espiritualmente, emocionalmente, en lo personal, ¿qué sucede? ¿Qué cambio hay cuando ya eres liberado por él? Porque hay que ser honestos, eres liberado posiblemente en la carne, pero en lo emocional todavía decían, ahí viene, ¿verdad? Todavía no estaban completamente liberados. Entonces, pero este primer paso de que eras liberado de Egipto, ¿qué creen que sea esa liberación? Ese primer proceso, lo que ustedes crean. Porque bueno, yo quiero que ustedes piensen qué tanto influía el hecho que vivían en Egipto, qué hacían en Egipto, de quién dependían en Egipto y cuál era su estado, su vida, o sea, cuál era su vida en Egipto. Eran esclavos, primero que nada, ¿verdad? Eran esclavizados, eran maltratados, eran golpeados, eran
pues tratados mal, ¿verdad? Sí. Tenían que aprender nuevas costumbres, nuevas ideas. Pues como ya llevaban 400, la Biblia dice perfectamente 450 años. Entonces pues ya lo tenían más que aprendido, ¿verdad? Ya se lo sabían de memoria. Pero el hecho de decir, un ejemplo, alguien de aquí está dispuesto a decir, a partir de mañana me voy a vivir a otro país y ya. ¿Creen que sea tan fácil? Primero ya no hay tacos. A llorar. No hay tortillas, no hay salsa, ¿verdad? O sea, ¿es fácil hacer un cambio así tan radical? No. O sea, ya dejas de ser gobernado, dirigido, esclavizado por alguien más. Y era esclavizado por Faraón. Ya no estabas, hermano, pero hay gente que está tan acostumbrada que ya no se siente igual. Hay gente que sale de la cárcel y mejor vuelve a delinquir porque dice, no me siento igual aquí afuera. Yo soy de allá, no de acá. Entonces la gente se acostumbra tanto a la esclavitud que no quiere salir, vamos, no quiere tener una nueva vida, ¿no? Porque es una nueva vida, ¿sí o no, hermanos? Es una nueva vida. El pueblo de Dios, gracias hijo, el pueblo de Dios había sido liberado después de 450 años, porque dice la palabra, y estuvieron en Egipto 450 años, ¿verdad? Entonces, piénsenlo, hermanos, qué tanto influyó, qué empezó a pasar en ellos, pero dice la palabra que... Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios y entonces llevaréis aquí mis huesos con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. E iban delante de ellos de día en una columna, una nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Qué empezó a cambiar en la vida del pueblo de Israel? Yo no sé si ustedes lo están entendiendo. ¿De quién dependían? ¿Quién los guiaba? La guía empezó a cambiar completamente. Eran esclavizados y párese, órale, y vaya a construir y haga esto y un latigazo y no es de que quisiera y órale, y todos, ¿verdad? Todos. Pero ahora con Dios, hermanos, cuando tú pasas al desierto, ya no estás solo. Dependes de Él. Él te cuida de día y de noche, ¿verdad? Dice, y no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Cuando Dios ya pasas a ser a su control, pasas a depender de Él. Piensen lo que les voy a decir y lo voy a hacer conforme a lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ¿cómo era la vida en ese tiempo? ¿Cómo era la vida? Religiosa, gobernaba Roma, ¿verdad? Dirigidos y todo lo hacían normal en ese tiempo. Pero Jesús vino y revolucionó todo. Jesús estuvo en el desierto, ¿verdad? Porque dice la palabra que el Cordero era soltado en el desierto. ¿Se acuerdan? Para que pagara los pecados de alguien más. Y dice la palabra que estuvieron 3 días el pueblo antes de llegar al desierto. Entonces son los 3 días de nuestro Señor Jesucristo en el infierno. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué impacto hubo cuando nuestro Señor Jesús resucitó? Hizo libre la tierra. Quedó sin efecto el papel, el contrato que había, el papel que le había dado el derecho a la muerte sobre la humanidad. Por eso es nuestra Pascua, hoy en día, esa es nuestra Pascua. ¿Qué cambió, hermanos? ¿Qué cambió de cuando fueron liberados a cuando fuimos, como dice Colosenses 1:13, y fuimos liberados del dominio de las tinieblas y trasladados al reinado de nuestro amado Jesucristo? Yo quiero que ustedes me digan qué cambió. En el ambiente espiritual cambió muchísimas cosas, sin darnos cuenta, porque hay gente que te dice, ya no te veo igual, como que estás cambiando, ¿verdad? Y aunque tú no te des cuenta, la gente sí se da cuenta, hermanos. Hermanos, ¿con quién se juntaba el pueblo judío en Egipto?
quién eran sus amigos, qué costumbres tenían, qué hacían. Uno cuando ya conoce de Cristo y escucha que es Semana Santa, ya lo escuchas distinto, te acuerdas del sacrificio, de lo que hizo. Pero normalmente si a la gente le dice Semana Santa, ¿en qué piensa? Honestamente, vacaciones, fiesta, despapalle, los spring break, bueno, ¿no? Bueno, es que las noticias dice, pero sí o no. Pero ya cuando es, un ejemplo, el judío cuando escucha Semana Santa, ¿en qué recuerda? Su año nuevo, su liberación de Egipto. Entonces nosotros deberíamos recordarlo de la misma manera. Vino un cambio, un proceso tremendo, hermanos. Pero ese desierto, hermanos, recuerden que la adoración en el desierto pues tenía muchas cosas muy importantes. Vamos a leer Hebreos, ahorita regresamos a Éxodo, Hebreos 11 del 24 al 29, por favor. Hebreos 11 del 24 al 29. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viento al invisible. Digo, como viendo al invisible. Fíjense esa palabra, porque se mantuvo firme como viendo a lo invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. ¿Cómo empieza la adoración en el desierto, hermanos? Ellos en el mundo, en Egipto, su fe eran, pues dicen que había más dioses que seres humanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hasta había al Dios desconocido y al Dios? Adoraban a todo, infinidad de imágenes y de cosas, ¿verdad? Pero aquí la nube ya los iba a guiar. Su fe, ¿por qué Moisés hizo este cambio? ¿Por qué pudo ser liberado? ¿Gracias a qué, hermanos? La fe. Acuérdense que la adoración, ¿qué es? ¿Qué significa la palabra adoración? ¿Por qué la adoración en Egipto y la adoración en el desierto? La adoración es una actitud, ¿verdad? Muchos dicen que la adoración es dar lo que más amas, así como Abraham lo hizo, ¿verdad? Un acto de adoración es la historia de Abraham cuando entrega a Isaac. Entonces, dice la palabra que Moisés, por su fe, pues fue una forma de adorar a Dios en obediencia, en creer, no teniendo temor de lo que le iba a hacer el rey, de cómo lo iba a atacar. Entonces, piénsenlo, hermanos, cómo Dios empieza a tomar el control de tu vida. Aunque la gente dice que todos somos hijos de Dios, y la Biblia dice otra cosa, ¿verdad? La Biblia dice otra cosa. Y entonces cuando tú ya te sueltas o eres libre del gobierno del mundo, entonces ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con Dios? Él dice, ahora yo me hago responsable de ti, de tu caminar, de tu vestir, de tu comer, de tu salud. Me hago responsable de ti en todos los aspectos. La adoración en el desierto, ¿en qué consiste, hermanos? Él cumple con su trabajo. Él ya te liberó, tú lo creíste, pero ahora ¿qué sigue de mí hacia él? Moisés, por fe, ¿verdad? Vamos al 14 del Éxodo. Y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piahirot, entre Migdol en el mar, acamparéis frente al Baal Zephón, el lado opuesto, junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado.
Y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, así lo haréis. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos? ¿Qué sucede en ese cambio, hermanos? Que dice, antes nos servían, hacían nuestra voluntad, ¿verdad? Son los que armaban, hacían la ruedita, los organizadores del cotorreo, de todo, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar? Dice que cambió su actitud. ¿Qué impacto hay cuando cambia la actitud en el ambiente espiritual? Cuando uno está separado de Dios, ¿cuánta gente dice la verdad? A mí ni gripa me da. Yo ni de aquí ni de allá. Y mira cómo me va, cómo estoy, súper bien. Pero tantito te quieres soltar y ¿qué pasa? La actitud del mundo espiritual cambia. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Empiezan los estire y afloja, ¿verdad? Y todavía Dios te lo echa a caminar y lo voy a endurecer y voy a hacer que te persiga para que... Y tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Si ya soy libre. Entonces, hermanos, el hecho de que tú le sirvieras a alguien no te va a querer soltar tan fácilmente. Porque seamos honestos, ¿de qué manera le servimos al enemigo en el mundo? Un ejemplo, cuéntame la historia de un primo lejano suyo. ¿De qué manera le sirves tú al mundo, a Faraón? ¿De qué manera? ¿Contaminando a otra persona de la manera que tú gustes y mandes? Influenciando en esta persona, ¿verdad? Cuando tú haces una maldad, quieres influir en otro más para sentirte como que más tranquilo, y así somos dos y no pasa nada, y al último hasta termina echándole la culpa, ¿no? Pero sí me están entendiendo, hermanos. Pero cuando te quieres apartar, te quieres alejar, entonces las cosas van a cambiar, hermano. ¿Y qué hizo Faraón? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería, su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, junto al Piairot, frente al Baal Serfot. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? ¿En qué momento de nuestra vida, hermanos, tenemos esta actitud o estos pensamientos? Hermanos, Dios te mete en un desierto, en una situación complicada, y sientes que la vida se te acabó. Ya no puedo, ya tanta aflicción, tanta preocupación, tanto afán, sientes que ya no puedes con eso, hermano. Pero sí podías con cosas posiblemente más difíciles, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué dices? Mejor me regreso al mundo, porque aquí es mucho sufrimiento, aquí está complicado el asunto. Mejor como dice la Biblia, mejor hago que cambien de actitud conmigo y que todo se tranquilice. Ya regresé, tranquilos, no se me aloquen, ¿verdad? Ya estoy otra vez con todos. Y Pedro, cuando preguntaron si era de ellos, ¿qué hizo Pedro? Cambió su forma de hablar y dijo: yo soy de ustedes, cálmense. Y qué de albures y todo, se aventó ahí, ¿verdad? Sus groserías y todo, como diciendo: sí, yo estoy con ustedes. Pero entonces, hermanos, ellos ya a la primera de cambio ya se estaban quejando, hermanos. Moisés, ¿qué dijo? Pero Moisés dijo al pueblo: no temas, estad firmes y ver la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volverás a ver jamás.
El Señor peleará por vosotros mientras vosotros quedéis callados. Aquí está la clave. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedéis callados. Yo no sé si ustedes están viendo lo que yo pienso ahorita, hermanos. En Egipto, ¿contra quién peleaban? Pasiones, carne, mundo, todo eso. Pero yo no sé si ustedes han analizado todas las historias del desierto en Dios. En el desierto, ¿quién pelea las batallas? Dios. Él pelea las batallas, hermano. Antes de pasarlos a Canaán, a la tierra de los filisteos, mejor los meto al desierto y yo voy a pelear por ellos. Solo ¿qué le corresponde al pueblo hacer en el desierto? ¿Qué es lo único que le corresponde hacer? Dice, ustedes quédense callados. ¿Y qué tanto hicieron en el desierto desde que llegaron? A quejarse y quejarse y hablar y quejarse. Hermanos, a veces hasta el silencio no es una forma de adorar al Padre, es una actitud. El quedarte callado, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo al quedarte callado? Golpeaban al Señor Jesús y Él callado. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué estaba diciendo? Que se haga tu voluntad, no la mía. Te bendigo, los perdono. Estaba en una adoración, hermanos, dependo de ti. Tú me mandaste a esta situación, que se haga tu voluntad, no la mía. Hermanos, en el silencio decimos tantas cosas. ¿Sí o no, hermanos? Cuando vas a pelear con alguien y te quedas callado, hasta pones cara de corderito. Y te mira el otro que está, pero si bien enchamucado. ¿Qué piensa? ¿Enciendes más la ira cuando te quedas callado? Piénsalo. Hay gente que dice, ay, hasta lástima me das. ¿Sí o no? Te toman posiblemente de tonto, no sé, ¿verdad? Pero, hermanos, dice la palabra que el que es pronto para hablar es pronto para pecar. Y entonces haces que se encienda el fuego. Para que me entiendas, hermano, el silencio trae bendición. El silencio trae victorias. ¿Qué les dijo? Se los voy a repetir nuevamente, hermanos. ¿Qué le dijo Moisés? El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedes callado. A ver, no sé si me están entendiendo. El Señor va a pelear por ti, pero ¿qué va a hacer que Él pelee por ti? Mientras te quedes callado. Hermano, en el desierto, hoy escuchamos, si a lo mejor no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero las marchas feministas tendrían que ser, si saldrían y calladas con un parche, no sé, pues no sé, en contra de la violencia y de todo eso, sería una actitud distinta, ¿verdad? Con un momento de luto, no sé. Pero todo lo que vemos, pues cambia todo el verdadero feminismo, ¿verdad? Que es algo maravilloso el feminismo y Dios bendice a las mujeres y dice que las cuidemos como ese vaso frágil, ¿verdad? Dios ama tanto a las mujeres, pero ¿a qué voy con esto, hermanos? El silencio es una parte fundamental en el desierto, porque eso hace, hermanos, cuando tú guardas silencio en medio de un desierto y en medio de se te viene, pero con todo. Vienen con todo, hermanos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Moisés? Mientras tú te quedes callado, Él va a pelear por ti. Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros, hermano? No, a ver, espérame. Yo soy García, ¿verdad? Entonces, no me puedo quedar callado. Pero ¿de qué manera entonces hacemos, hermanos, que esto cambie? Dice el 16, Éxodo 14, 16. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Hermanos, yo no sé si están entendiendo esta parte. Hay veces que clamamos cuando no tenemos que clamar. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Lo estaba regañando, le estaba diciendo, ¿por qué clamas a mí? Guarda silencio.
¿Y qué dijo? Guarda silencio y di a los del pueblo de Israel que se pongan en marcha. O sea, camina y en silencio. Camina y en silencio. Y tú levanta la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar sobre la tierra seca. ¿De qué estábamos hablando, hermanos? Dios te libera con mano poderosa, ¿verdad? Y esa mano poderosa que te liberó, ahora la pone en tus manos, ¿verdad? Dios nos da poder, nos da autoridad, nos da la autoridad en el silencio, pero no solo en el silencio, sino que ahora, ¿qué nos está diciendo Dios al decirnos cállate y toma la vara? ¿Qué nos está diciendo? No es con tus fuerzas, no es con tus palabras. ¿Qué dice la gente que cuando siente que hay un chamuco le dice groserías y se va? Bueno, así creen, ¿verdad? Pero dice la palabra que, ¿qué, hermanos? Yo lo entiendo este versículo así como no es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Tú solo al levantar la mano, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Cuando uno levanta las manos, ¿qué está haciendo? ¿Es señal de qué? De victoria, de pelea, de lucha. ¿Se acuerdan con Moisés y Josué? Que estaban en una batalla y mientras tenían las manos levantadas Moisés, el pueblo vencía. Mientras la bajaban, pues iban perdiendo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera fue la batalla en medio de este desierto, hermanos? Porque ya estaban en el desierto. Silencio, obediencia y que el Espíritu opere. A mí esto me impresionó porque yo digo, bueno, uno hay veces que escucha el desierto y entra en un temor tremendo, pero aquí lo importante es que Dios te va a guiar en medio del desierto. Él va a pelear tus batallas. Solo yo tengo que adorar. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera tengo que adorar en medio del desierto? En medio de un problema, en medio de una aflicción, de una preocupación. ¿De qué manera lo tengo que hacer, hermano? En silencio. Y fíjense todo lo que le dice Dios, el 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificará el faraón y todo su ejército y sus carros en su caballería. ¿Uno qué piensa en medio de esta situación? Y te los voy a echar a caminar. Pues échale ganas, pero todavía te los voy a poner más agresivos. Pero yo voy a salir glorificado. ¿Y qué dices tú, hermano? O sea, el problema apenas va empezando, tranquilo. Todavía se va a empeorar un poco más. ¿Y tú qué dices, hermano? Amén. ¿Verdad? Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en sus caballerías. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso por detrás. ¿Qué sucede cuando estás en el desierto, cuando guardas silencio, cuando dependes absolutamente de Dios? Hermano, ¿Dios a quién te mandó? Dice que el ángel de Dios iba adelante, pero cuando la batalla ya iba a venir por atrás, ¿qué hizo? Ahora, tanto la nube como el ángel se pasaron atrás. ¿Para qué, hermanos? O sea, ¿de quién dependes? No sé si me estás entendiendo lo que sucede en medio de la adoración en el desierto. ¿Qué sucede que uno no se da cuenta, hermanos? ¿Quién está peleando en realidad la batalla? Todo empieza a cambiar, todos se ponen en marcha. Por eso no sé si ustedes recuerdan cuando dice la palabra que Jesús dijo, si es posible aparta de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo en ese momento el Señor Jesús? No puedo, es muy difícil. Si se puede, apártala. Y dice la palabra que los demonios lo estaban, pero atacando tanto que hasta sudaba sangre, ¿verdad? Pero cuando Él dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿qué sucedió? Entraron los ángeles y le dieron de comer, sacaron a los demonios, sáquense de aquí, y el Señor se levantó y vámonos, y pudo enfrentar la cruz del Calvario. ¿Qué hace que cambie todo, hermanos? ¿Qué hace que cambie todo?
que hay veces que no nos damos cuenta nosotros o no sabemos cómo adorar en medio de un desierto. Porque acuérdense que un desierto es problema, aflicción, preocupación, afán, todo aquello que posiblemente el enemigo ahora, hermanos, que dices, bueno, es que yo no tenía esos problemas que tengo hoy. Desde que soy cristiano, no tengo esos problemas. Pues es que el enemigo anda muy enojado, porque ya te le zafaste y ya no le sirves, ¿verdad? Pero yo quiero que tú analices esto, hermanos. El 20, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto a las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaban los unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Las tinieblas están a tu puerta. Están, pero que ya están a tus pies, ya están ahí, hermanos. Pero Él se pone, ¿qué dice la palabra? La nube entre las tinieblas. Hay una batalla entre ellos, hermano. Y no te van a dejar. Y mientras ellos estén ahí, ¿qué pasaba, hermanos? Mientras ellos estuvieran ahí, no se acercaron los unos con los otros. Cuando la presencia de Dios está contigo, ¿qué sucede, hermano? Solo te meten miedo. De lejos te hacen caras, te hacen viscos, y tú tiembla y tiembla, hermano. Pero no se acercan, no te tocan. A ver, díganme a alguien, hermanos, que le da miedo la oscuridad, que le da miedo algo. ¿Lo han tocado y le han dado una rastriza? Entonces, ¿qué es lo que te espanta entonces, hermano? A ver, Eriquita, platícame lo del vecino. ¿Qué pasa? ¿Realmente qué nos han hecho? ¿Nos han tocado? ¿No? ¿O tú qué opinas de esto, Eri? Por favor. No, pues definitivamente yo creo que todos nos enfrentamos a diferentes situaciones, ¿no? Y la manera de enfrentar nuestros miedos también va a ser diferente. Es correcto. O sea, yo creo que principalmente cuando estamos en el desierto, pues la batalla es con nosotros mismos. Exacto. O sea, vamos a pelear, vamos a luchar en contra de nuestros errores, de lo que a nosotros nos perjudica. O sea, es una batalla con nosotros mismos. Sí. No hay más. ¿Y quién está peleando la batalla, hermanos? Él. ¿De qué manera tú vas a adorar en medio del desierto? ¿De qué manera uno va a adorar en medio del desierto, hermanos? Silencio, confiando. Moisés levantó la mano. ¿Qué sucedió, hermanos? Golpeó, se abrió. Hermanos, ¿ellos qué hicieron en contra de todo el ejército de Faraón? El pueblo. Nada. Pero el ángel de Dios, la nube de la presencia, estaba siempre al pendiente del pueblo. Bueno, se puso en medio como para decir, a ver, ni se les ocurra acercárseles. Nada que los toca, ¿verdad? ¿Y qué dice el 25, 14:25? Y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? Mientras tú obedeces, caminas sin temor, confiando completamente en el Señor, Él les está metiendo el pie, hermanos. Imagínense, les quitó el tornillito de la rueda y todo se acabó y se entorpeció. Pero ¿quién lo hace eso, hermanos? Pero para que eso suceda en medio del desierto, en realidad, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actitud debemos de tener, hermanos? Yo no sé si me están entendiendo lo que trato de decir, hermanos. ¿De qué manera yo puedo adorar a Dios en medio de este desierto? Pero yo quiero que todo esto lo veamos con mucha claridad. Siempre que entremos en un desierto, Jesús no entró solo al desierto. No entró solo. Él iba protegido. Pero no actuaban hasta que Él hablaba o decía algo. Porque ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el primer ataque? Si eres el Hijo de Dios,
A ver, convierte esa piedra en pan. Y él como contestó, puros versículos bíblicos, ¿verdad? Escrito está que, como dice que no solo de pan vivirá el hombre, habló de los 3 versículos de Deuteronomio. Entonces, pero él iba protegido porque dice la palabra, ¿quién llevó a Jesús al desierto, hermanos? Yo digo que era la nube la que lo llevó, ¿verdad? Esa misma nube que venía protegiendo al pueblo de Dios, lo llevó al desierto. A él lo llevaron. Entonces, aquí a este pueblo de Israel, ¿quién los llevó al desierto? La nube los guiaba. La misma nube que llevó a Jesús, yo creo, ¿verdad? Es la misma que llevó a este pueblo. Y los llevó ahí, pero él iba al pendiente de ellos, hermano. En medio de las tinieblas. ¿Se dan cuenta qué increíble se escuchó esto? Pegadito a las tinieblas. Pero dice, y solo alumbraba al pueblo de Israel. De este lado la oscuridad y de este otro lado alumbraba a ellos. Esa luz que le decía al pueblo: yo estoy contigo, no te preocupes, nada te va a pasar. Ay, pero la oscuridad se ve re fea. Pero estás en la luz. ¿Sí o no? Estás en la luz, tranquilo. Pero es que me hacen caras y mira, como que veo figuras, como que... ¿Qué nos hace falta para adorar al Padre, hermanos? ¿Qué nos hace falta para adorar al Padre en el desierto? ¿Qué debería de pasar, hermanos? Hermanos, vieron, entraron, las aguas mataron a los carros del faraón, ¿verdad? El pueblo salió muy victorioso y dice la palabra que Miriam, ¿qué hizo, hermanos? Miriam tomó el pandero y empezó a bailar y a danzar. 75 años tenía Miriam y es la que armó el fiestononón, ¿verdad? Posiblemente unos pueden decir, ahí se cumplió lo que la palabra dice, ¿verdad? Suelta a mi pueblo para que vayan y me hagan fiesta en el desierto. Puede ser, ¿verdad? Hicieron fiesta, se alocaron, amén, bendiciones y felices. Pero a mí esa palabra me encantó cuando dice, no los volverás a ver. Tranquilos, no lo volverás a ver. No te volverán a atormentar. Pero uno se pregunta, ¿y por qué regresan? ¿Por qué regresan muchas veces las situaciones? ¿Por qué, hermanos? ¿Estaremos completamente ya separados de Egipto? ¿O todavía Egipto nos despierta, hermanos, aún y estando del otro lado? Yo quiero que piensen esto, hermanos, ¿de qué manera yo voy a adorar al Padre en medio del desierto? Porque siempre de verdad que el desierto lo vemos muy negativo, pero no es así. No es así. Dios los iba preparando en el desierto para posteriormente llegar a la tierra de Canaán. Porque ahí iba a haber batallas más duras. Ahí iba a haber batallas más duras. En la vida cotidiana, hermanos, ¿cuáles son esas batallas? Ya estás dejando la vida pasada, ya la estás dejando. Estás en el desierto peleando contra ti mismo, contra tus actitudes, contra tu fe, si creo, si no creo, si todavía tengo miedos, temores, angustias. Pero si ya llegaste y cruzaste el Jordán, hermanos, ahí sí de lleno es enfrentar a aquellos que están dentro de ti. Ahora sí es sacarlos, exterminarlos. Hermanos, pregunta, ¿por qué en Egipto Dios dijo, exterminemos a todos los de Egipto? ¿Por qué no? Y sí a los de Canaán. ¿Por qué? A ver, piénsenlo. ¿Por qué a los de Canaán sí acaben con ellos y aquí en Egipto no? Nada más que los suelten. Y si te persiguen, pues vamos a ir sobre de ellos. Pero en Canaán sí tienes que hacer una limpieza completa. Porque ¿de qué manera era la limpieza, hermanos? Niños, animales, hasta niños de pecho, todos. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando hable de la adoración en Canaán, yo quiero que ustedes lo vayan analizando. ¿De qué manera lo puedo hacer? Pero en el desierto, hermanos, es maravilloso esta parte porque de verdad que uno puede decir, el desierto, cuando uno piensa en el desierto, ¿qué piensa? Sequía. ¿Qué más? Pues no hay nada.
unos ambientes extremos, un clima extremo, ¿verdad? Tanto en calor como frío, extremos. No hay nada que se pueda encontrar. La Biblia dice que llegaron, una vez que cruzaron el mar, llegaron a Mara y quisieron beber agua. ¿Y qué sucedió, hermanos? Y estaba amarga. Entonces vieron un árbol. El árbol lo tomaron y lo aventaron a las aguas y se convirtieron en dulces. ¿Eso qué nos enseña, hermanos? ¿Qué nos enseña eso? El agua es la palabra, ¿verdad? Entonces esa palabra era amarga, pero la Biblia dice que los árboles somos los hombres, ¿verdad? Tomaron a un hombre, a un siervo, y la aventaron en esas aguas, y esas aguas amargas las convirtieron en ¿qué, hermanos? En dulces. Es el primer lugar en el que llegaron y tuvieron sed, y le pusieron mar a ese lugar. Pero, hermanos, esa amargura puede acabarse. La amargura se puede generar por la vida que traías en Egipto. ¿Por qué se acumula la amargura? Por mantener rencores. Rencores, ¿qué más? Resentimientos, derrotas, fracasos, ¿qué más? O sea, tiene muchas consecuencias, ¿verdad? Pero Dios, cuando ya estás en el desierto, ¿qué dice? La amargura la quiero quitar de ti, pero va a ser a través de un árbol. Y ese árbol va a entrar en la profundidad de esa agua y esa agua la va a convertir en dulce. Y se tiene que desaparecer la amargura tuya, ¿verdad? Entonces vean los milagros que empiezan a suceder en medio del desierto, hermanos. Pero son de bendición para ti, porque ahora la palabra, hermanos, piensen lo que le estoy diciendo. La palabra en el desierto, ¿cuesta trabajo digerirla? Sí, porque era amarga al principio, como que no le caía. El pastor dice una cosa y tú ¿cómo la tomas? No, me la está aventando a mí. Ahorita allá afuera lo voy a esperar, ¿verdad? Como dicen, allá afuera, decía el predicador, el chaparrito, ¿verdad? Si no le parece, allá afuera nos vemos. Pero ya después, ¿cómo se empieza a hacer, hermano? Ahí me tocó gente que llegó a escuchar unas prédicas de visita y escucharon unas palabras y dijeron, no, nunca más me vuelvo a parar aquí. Se sintieron ofendidos, se sintieron agredidos. Pero después, ¿qué empieza a suceder con esa palabra, hermanos? Como que ya es más dulce, ya la digieres, ya hasta la tomas y dices, esa es para mí, ¿verdad? A veces se la avientas al de al lado, ¿verdad? Pero es para ti, ¿verdad? Ya se empieza a hacer más agradable. Y una vez que el agua empieza a cambiar, hermanos, ¿cuál fue el siguiente lugar al que llegaron? Primero llegaron a Mara. Después de Mara, ¿cuál fue el siguiente lugar? Elim. La Biblia dice que Elim significa árboles grandes y frondosos. Dice la palabra que había 70 palmeras y 12 fuentes de agua en medio del desierto, hermanos. Me estoy adelantando un poco para eso, lo encuentran ustedes en la palabra. Llegaron a este lugar, esto ya está en Éxodo 15. Éxodo 15 empieza con un cántico que le hicieron a Dios porque los libró. Y dice una palabra tremenda que nada más es un pequeño paréntesis para entrar nuevamente a Elim. Fíjense este versículo que dice Éxodo 15:5. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. O sea, los ejércitos de Faraón, dice la palabra, que fueron tragados por el abismo hasta las profundidades de la tierra. No crean que nada más el mar los cubrió. Este canto dice que los abismos los cubren y descendieron a las profundidades, hermano. Imagínense, ese canto lo hizo Moisés, pero bueno, regresamos a este lugar de Elim. Entonces, esto lo dice en Éxodo 15:27, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Esto qué quiere decir, hermano? ¿Qué empieza a suceder en medio del desierto? Como que todo empieza medio complicadón, como que arrebatado, como medio amargura, medio todo, pero
Ahí en medio del desierto, ¿qué hay, hermano? Hay Elim. Imagínense ese lugar, ¿se lo imaginan ahorita en Semana Santa y así como vengo vestido? ¿Cómo se lo imaginan? Con toda la panza ahí de fuera, hermanos, que el sol te da, la palmera, un coquito, ¿verdad? En medio del desierto, hermanos. ¿Solo en esos lugares adoramos? ¿Será lo mismo adorar en la Ciudad de México que en Cancún? ¿En la playa? ¿Es lo mismo? Tendría que ser lo mismo. ¿Qué dice? No, yo en el agua, hermano, en el agua. A mí lléveme a bautizar al río Jordán. Amén, amén. Pero, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues la realidad es que Dios trae paz, trae tranquilidad, trae un relax tremendo en medio del desierto. Pero ¿gracias a qué, hermanos? ¿Gracias a qué todo esto puede suceder? Él tiene el control del desierto, en pocas palabras, hermano. Él los iba guiando en el desierto. En Egipto, ¿quién te guía, hermanos? El mundo, las costumbres, las modas, todo lo que hay ahí, ¿verdad? Las amistades, hasta la misma familia. Pero ya en el desierto, ya dependes absolutamente de Dios. Hasta uno con este tema hoy puede decir, una bendición el desierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuando mayor intimidad tiene uno con Dios, hermano. Porque ahora, ¿qué le dices? ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Sí o no, hermanos? Pero a veces nos hace falta algo así cuando nos estamos desviando. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Misericordia, amor. ¿Cómo se puede llamar, hermanos? Para unos puede ser tormentoso, porque en el desierto, seamos honestos, si no haces la voluntad de Dios, si no guardas silencio, obviamente Moisés pues los guiaba, ¿verdad? Pero bueno, Moisés seguía la nube. Pero ¿a qué voy con esto, hermanos? Fíjense, después de que salieron de este lugar Elim tan maravilloso, las palmeras, las fuentes, se la pasaron súper. ¿Qué dice Éxodo 16:3? Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis traído al desierto para matar de hambre a esta multitud. Ahora, ¿cuál era la queja, hermanos? La comida. Hoy en este tiempo de pandemia, posiblemente se está viviendo algo así, hermanos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El alimento, bueno, Dios provee el agua y se convierte en dulce. El agua no te va a faltar. El alimento en medio del desierto, si dependes de Él y tú le adoras, ¿quién te lo va a dar? ¿Quién te lo va a dar, hermano? Aquí el pueblo se estaba enojando. Otra vez, ay, con la amenaza, hubiéramos muerto mejor allá. ¿Cómo dicen las esposas cuando están enojadas? Uy, le hubiera hecho caso a mi mamá. ¿Cómo no le hice caso a mi mamá? Bueno, es que están en el desierto y no guiadas por Dios. Ah, no es cierto. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente, ya sabemos cuál es, ¿verdad? La porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. En medio del desierto, ¿cómo debemos de actuar, hermano, cuando es el alimento? Él te va a dar, hermanos, día tras día el alimento. Aquí no es de que te encargo ahí todo el mes, Señor, ¿verdad? En el desierto dependemos, ¿qué, hermanos? Día a día. Cada día, Jesús dice, tiene su aflicción. Y se escucha mal, pero hoy vivimos al día, ¿verdad? Vivimos al día, pero ¿por qué? Porque Él así lo quiso. Estamos en medio de un desierto. El mundo está metido en un desierto tremendo, hermanos. Hambruna, climas criminales. Se dice que, no sé si habían escuchado esto, pero que es la peor sequía en hace muchísimos años. Pues ¿hace cuánto no llueve?
Hay una sequía brutal en México y en el mundo y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Entonces, hermanos, Él va a hacer llover pan del cielo todos los días. Pero para que esto realmente sea de bendición, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál era el requisito para que sucediera, para que se diera esto, hermanos? Van a recoger día tras día. El día sábado los voy a bendecir doblemente, pero el domingo me lo van a dedicar a mí. ¿Sí o no, hermanos? Aquí dice, ¿verdad? Y sucederá que el sexto día, cuando preparen y lo traigan, la porción será el doble de lo que recojan diariamente. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está explicando en medio de esta situación? En medio de este desierto. No se preocupen por el alimento, yo se los voy a dar, les va a llegar. Y viene directamente del cielo, hermanos. ¿Cuántos honestamente creen que viene directamente del cielo lo que hoy tenemos? Porque hay mucha gente que dice, ay, no es por mis fuerzas, es porque soy muy inteligente, ¿verdad? Pero si no lo creemos, en el desierto, si tú no crees que en realidad lo que tú tienes proviene de Dios, ¿lo estás adorando? No lo estás adorando. Y ustedes saben la historia, ¿no? Más adelante lo que sucede. La historia, ¿qué dice, hermanos? Bueno, pues ellos recibían este maná. Lo maravilloso del maná es que venía acompañado del rocío de los cielos, que es la adoración. Hermano, ¿con qué gusto comían este maná? Porque dice que sabía como a miel, ¿verdad? Y la miel en la Biblia, ¿qué significa? Pues que todo es dulzura, ¿verdad? Todo es dulzura y no es amargo. Entonces, ¿qué nos está enseñando esta palabra, hermanos? ¿De qué manera es la adoración? A mí lo que me impresiona en medio del desierto, que de verdad, desde que entras al desierto, completamente estás protegido por Dios y por sus ángeles. Eso es increíble, hermanos. Y ahora no solo eso, sino que ahora se iban a alimentar de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir realmente desde que fue la pandemia, Dios nos ha bendecido de una u otra manera, hermanos? Somos muy bendecidos, escuchamos historias y uno dice, pues hasta mal me siento porque estoy muy bendecido por Dios. Estoy muy bendecido por Dios, pero ¿gracias a qué, hermanos? ¿Gracias a qué puede ser esto? Honestamente, hasta a veces podemos decir, es inmerecido, como que no lo merezco. Pero Dios, ¿qué dice, hermanos? Estás siendo trasladado al reinado de Jesús. Y ahora quien te alimenta es el reino de Jesús. Ahora quien te cuida y te protege es el reino de Jesús. Ya no Egipto, ya no Faraón, ya no sus carros. Ahora dependes de mí. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy tratando de decir, hermano? Hasta el alimento, sobrenaturalmente, hermanos. Entonces, imagínense, hermanos, yo quiero que ustedes hoy piensen esto posiblemente no lo habíamos tocado así, pero cada día, ¿qué actitud había en el pueblo cuando empezaba a llover el pan? ¿Con qué propósito Dios así lo hacía? Yo quiero que tú me digas, ¿por qué del cielo y no de la tierra hacia arriba? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, completamente. Hermanos, seamos honestos, cuando tú cobras y te llegó tiempo extra, ¿qué dices? Ay, amén, Señor. Amén, amén, amén. Y brincas y bailas y agarras a veces hasta el jefe, ¿verdad? Cuando llega descuento, pues lo descuentas, ¿verdad? Pero es una alegría, es un gozo, es una felicidad. Cuando vendemos, me emito algo, perfecto, amén, Señor. Pero cuando viene de arriba, ¿qué dices? Es una adoración diaria. El Padre nuestro, ¿qué dice? Danos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro, hermanos, yo no sé si tú lo sabías, pero yo hoy lo entiendo así. El Padre nuestro es una adoración en medio del desierto. Lo
reconocen a Él, que está en su reino, que es maravilloso, que es misericordioso, que lo va a alimentar, lo va a proteger. Bueno, analícenlo ustedes, analícenlo. Qué adoración tan tremenda en medio del desierto, hermano. Por eso yo quiero que tú pienses de qué manera adoraron a Dios el primer día que cayó este alimento, después de esas quejas que había, que ya tenían mucha hambre y que todo estaba muy mal. Ya se querían morir, en pocas palabras. Cuando cayó ese primer día, ¿qué hicieron? ¿Cómo estaban? Tú ponte en sus zapatos. ¿Cómo estarías? Cuando uno come, ¿cómo se siente, hermano? Ya no peleas con la esposa, ¿verdad? La esposa ya no te gritonea, ya no te regaña y que acomoda bien esto y que el otro. Bueno, ya ven, escucha uno al vecino y se imagina, ¿no? Pero ¿cómo se siente honestamente cuando come bien? Ese sí es Dios. Ese sí, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene, hermanos? Es una adoración. Diario en medio de esta pandemia, ¿cómo deberíamos de estar agradecidos a la hora de orar por el alimento, de bendecir nuestro alimento, hermanos? Es una adoración, hasta te van a regañar. Oye, nada más iba a orar por los alimentos, estás chillichi, ya tengo hambre. Es que estoy adorando. Yo quiero que tú entiendas el por qué Dios permitió que entraran en este desierto. Y hoy Dios mete, piensa en lo que le estoy diciendo, Dios mete al mundo en el desierto. Así como a Jesús y a Israel, hoy Dios metió al mundo en el desierto, hermanos. Y se va a dar cuenta, con esto dice la palabra, que se iba a dar cuenta quién estaba en la ley de Dios y quién no estaba. ¿Qué prueba, hermanos? ¿Por qué no Dios lo dijo en otra forma, sino dijo, a la hora de comer, voy a darme cuenta quién realmente está en mi ley y quién no está en mi ley? ¿Por qué será que en el alimento Él se da cuenta quién está en su ley y quién no está en su ley? ¿Por qué? Fíjense, hermanos, el 16:12, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis del pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Sí sabían esto, ¿verdad? No solo se alimentaban de maná. Sí sabían esto, hermanos. ¿Cómo dice la palabra? En la tarde les caía carne. ¿Y por la mañana qué les caía? El maná. Nos daba los dos alimentos, pero todo el día. Seamos honestos, durante el día, ¿qué comemos más? ¿Carne o el pan de vida? Porque acuérdense, dice el Salmo 78, el maná venía acompañado del rocío de los cielos, pero la carne venía acompañada de aflicciones en el alma. Por la tarde, aflicción. Y en la mañana, adoración. ¿Cómo estamos durante la semana, hermanos? Adorando, qué bárbaro. O todo el tiempo afligidos. ¿Qué comemos más? Porque vean cómo Dios respeta. Ok, yo sé que este cuerpo requiere carne, pero también maná, porque está en el desierto. Porque sin el maná, hermanos, no crece. Tu ropa no se desgasta, no. Es una protección especial el maná. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, ¿qué sucedía, hermanos? ¿Qué comían? Codornices. Y cubrían el campamento, y por la mañana había una capa del rocío alrededor del campamento, hermanos. Pero ¿por qué? Yo quiero que tú me digas por qué. ¿Por qué crees que eran estos dos alimentos? ¿Y por qué en la mañana y por qué en la tarde la aflicción? Bueno, la carne. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes? Hermano, el alimento, ¿qué dicen, hermano? Bueno, vamos a verlo médicamente, bueno, lo que uno escucha, ¿no? El alimento más fuerte durante el día, ¿cuál tiene que ser? El desayuno. ¿Y el más ligero? ¿Y cómo se alimentan ustedes? Pero
unos buenos pambazos y gorditas en la noche, y un pozole y unas quesadillas, y por si todavía queda un huequito a las 3 de la mañana, ¿no? Y el alimento más grande que debería de ser en la mañana, ¿lo hacemos, hermano? ¿Cómo debería de ser la adoración en la mañana? Honestamente. Que a lo mejor lo dejamos de hacer o no le damos la importancia. Pero acuérdense que están en medio del desierto. En medio del desierto, hermanos, ¿cuándo clama uno para iniciar el día? Porque las cosas están, y luego está entrando Semana Santa, hermanos, que se vacía todo y esto viene. Híjole, Dios nos guarde, ¿verdad? Y nos bendiga, y a todos ustedes y a los hermanos que nos ven. ¿De qué manera tendríamos que orar en la mañana? Este alimento espiritual, ¿de qué manera tendría que ser, hermanos? Honestamente. Abundante, abundante. Y ya nada más, pues, unos pequeños taquitos, ¿verdad? Sí, ya algo de carnita ya más ligera. Empiezas tu día adorando y exaltando al Padre. Y la carne, bueno, porque es necesaria, ¿verdad? Pero ¿qué actitud había, hermanos? Y el sábado que se recibía esa doble porción, ¿cómo deberíamos de estar, hermanos? ¿Y cómo deberíamos de estar o con qué actitud el día de la adoración a Dios? Pero ¿se está cumpliendo toda esta adoración en medio del desierto, hermanos? ¿Con qué actitud lo hacemos? ¿Estamos obedeciendo? ¿No estamos obedeciendo? Yo quiero que ustedes hoy analicen de verdad esta historia y pues lo estamos trasladando al día de hoy, hermano. Jesús fue el alimento que bajó del cielo y estuvo alimentando al pueblo, ¿verdad? Por la mañana alimentaba a todos los que anhelaban ese alimento, los apóstoles y todos los que estaban a su alrededor, hermanos. Y vemos que hasta hizo milagros, ¿verdad? Para aparecer tanto carne como pan, ¿verdad? De los dos alimentos. Y alimentó a multitudes. Pero ¿a qué voy con esto, hermanos? Mientras Él estuvo aquí, ese pueblo tuvo un alimento muy maravilloso. Una palabra única que vino a cambiar al mundo entero, hermanos. Uno ha dicho, y la Biblia dice que cesó el maná. Pero vemos que ahora el maná está abundante. De verdad que hay mucha palabra, hay bueno y malo. También en internet vemos que hay muchas clases de doctrinas. Pero ¿a qué voy con esto, hermanos? Él nos está alimentando hoy en día. De verdad nos está alimentando. Y este alimento, hermanos, fue hasta su último día en el desierto. ¿Sí recuerdan? Una vez que llegaron, cesó el maná. ¿Por qué dice la palabra que cesó el maná cuando llegaron a Canaán? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Y no lo iba a necesitar estando allá, hermanos. ¿Pero por qué creen que cesó? Aparte que decían que ya no querían, ya se habían aburrido del maná, ¿verdad? Pero, hermanos, ya fuiste alimentado, ya fuiste instruido, ya fuiste exhortado, ya Dios te preparó. ¿Ahora qué sigue? Ahora te toca a ti. Todo lo aprendido, todo lo alimentado, todos los milagros, todo lo que sucedió, ¿ahora qué sigue? Ahora te toca a ti. ¿Y qué dice uno? No, déjame en el desierto todavía un rato más. Y se regresaron en el desierto. Y allí murió la gran mayoría. Pero pregunta, hermanos, ¿todavía seguían alimentándose del maná el pueblo que se regresó? ¿Qué creen ustedes? Ya no. Porque ya no dependían de Dios, hermano. No obedecieron, no hicieron su voluntad, no le adoraron como tenía que ser. Entonces yo creo que hoy nosotros debemos de quedarnos con esta palabra, al creerlo de verdad con mucha fe, que hoy dependemos de Él, que Él nos está guiando, Él nos está cuidando, Él nos está protegiendo. Y me faltó un versículo leer de Éxodo 13, donde dice, si tú me obedeces, ninguna de las enfermedades que hay en este mundo te tocarán a ti. Amén. Y lo creemos, ¿verdad? Que así será, que Él nos cuidará, nos protegerá, ¿verdad?
Entonces, hoy de verdad, hermanos, espero y que este tema, hoy que que ya estamos en la Semana Santa, adoremos, recordemos lo que Él hizo por nosotros. Vamos a estar tocando temas muy, muy bonitos en relación tanto a la Semana Santa como a lo del pueblo de Israel. Pero sobre todo, hermanos, que en estas fechas recordemos todo lo que Él hizo. Estas celebraciones que cambiaron el mundo entero, cambiaron el calendario, ¿verdad? El calendario cambió. No solo cambió la vida de los judíos, su año nuevo, sus celebraciones, sus fiestas. Imagínense para nosotros también, eso fue para el pueblo judío y para el pueblo gentil cuando inició, hermanos. Hace 2021 años, ¿sí, verdad? 2021 años. Estamos en el año 2021. Entonces, que fue cuando nuestro Señor Jesús vino. Tenemos que recordarlo, tenemos que adorarle, tenemos que exaltarle, pero sobre todo yo quiero que tú te lleves esa pregunta. En realidad, estando en el desierto, ¿sí adoramos como Dios quería que adoráramos? Vamos a orar para despedir de internet y vamos a darle gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te agradecemos de verdad, Padre, porque yo sé que el lugar donde estemos, tú siempre estás con nosotros. Pero hoy vemos, Padre, que el lugar donde más cercanía había hacia ti, donde cosas sobrenaturales en medio del desierto, Padre. Y yo creo que hoy en medio de esta pandemia, esto que estamos viviendo, es cuando más se manifiesta tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu protección, en el nombre de Jesús, Padre. Que yo sé que nuestra mente a veces no alcanza a comprender de algunas situaciones o de algunas personas que amamos, en el nombre de Jesús, pero creemos, Padre, lo que dice tu palabra, que dependemos de ti, y que ahora el morir es ganancia, el vivir es Cristo, Papito Santo, pero el hecho de que estemos aquí es porque yo sé que tienes propósitos para nosotros. Ayúdanos a poder comprender en verdad cómo adorarte en medio del desierto, Padre. Cómo adorarte en ese lugar donde nos apartas del mundo y nos apartas de todo para tener una comunicación directa contigo. Una adoración maravillosa en medio posiblemente de la soledad, posiblemente del silencio, posiblemente de climas extremos, de situaciones, de aflicciones, de preocupaciones, pero yo sé que en esos momentos es cuando más te manifiestas, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Por eso es que te agradecemos, porque hoy nos tienes aquí y yo sé que tienes planes, propósitos maravillosos. Te bendecimos, te agradecemos tu amor, tu gracia, tu misericordia, Padre Santo, y perdónanos si no hemos disfrutado en verdad ese alimento que das por la mañana, en el nombre de Jesús, y aún el que das por la tarde, Papito Santo. Que de verdad te adoremos en todo momento, en todo paso, en toda situación, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todo momento podamos adorarte y exaltarte, amado Padre, porque yo sé que así como en el mundo lo vemos, hay países que ya están saliendo, otros apenas están iniciando y otros están en el peor momento, Padre. Pero te rogamos que nosotros, de verdad, Papito, podamos adorarte, exaltarte, bendecirte, confiar en ti plenamente, porque creemos que tu ángel, que tu espíritu está alrededor de nosotros, que cuando caminamos de frente, Él va en la punta, y cuando por la retaguardia nos quieren atacar, ellos cambian de posición y siempre nos están cuidando y protegiendo. Yo te doy gracias, te bendigo y te agradezco por este día, por este momento. Te ruego que bendigas a mis hermanos, que bendigas su vida espiritual, que bendigas su alma, sus emociones, su salud, Padre, que le sanes, le restaure, le fortalezcas. Que bendiga su economía, Padre, sus negocios. Bendigo las ofrendas, los diezmos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo todo aquello que dan para tu obra, Padre, que tú les multipliques. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.